Buenas noches, comunidad. Bienvenidos a este espacio de Parachá en Casa. Nosotros somos la familia Mora Ortiz, Jairo Mora, Estela Ortiz y nuestros hijos, 5. Un hombre llamado Santiago, 4 mujeres, Camila, Laura, Ana Belén y Mafi. A nosotros nos correspondió hablar sobre la parachá número 17, que recibe el nombre de Yitro. La encontramos en Éxodo capítulo 18, del versículo 1 al capítulo 20, versículo 23. Nosotros vamos a hablar sobre la importancia del monte, la importancia de la parachá, el monte Sinaí, sobre la boda, el acontecimiento público y hablar de Yitro. Pero antes vamos a orar para entrar en el tema. Mi esposo va a orar. Te damos gracias, Padre Eterno, en esta hora por permitirnos compartir este tema. Bendito seas tú, Señor. Benditas sean todas las familias de la comunidad Jovel y quienes nos escuchan en vivo y en diferido. Que seas tú hablando a través de nuestras bocas, tomando el control de nosotros, dándonos la seguridad para hablar sobre los hechos y lo más relevante de esta parachá, y que sea el Eterno colocando una enseñanza, un buen consejo, buena dirección para cada uno de aquellos que nos oyen. La gloria sea para ti, eterno Dios, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Vamos a presentar la estructura de la parachá en el siguiente slide. Entonces, lo primero es que Moshe expone delante de los ancianos lo que el Eterno ha dicho: no descenderá a la vista de todos. Es la anterior slide. La verdad. Entonces retomamos el tema. Resulta que lo primero que resaltamos es que el suegro de Moisés, Yitro, oye todo lo que Dios ha hecho cuando se encuentra con él en la tienda. El segundo punto relevante es que el día siguiente de que ellos hablan, Moisés se sienta a juzgar todo el pueblo, todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo, y entonces es cuando decide darle el mejor de los consejos. Siguiente tema es que Moshe hace caso al consejo que da su suegro y pone jefes sobre el pueblo, principio de delegación. Luego, el tercer mes, llega el pueblo al desierto del Sinaí y acampa frente del monte. En el siguiente slide vemos que Moshe expone delante de los ancianos lo que el Eterno ha dicho. Entonces, el Eterno va a descender a la vista de todos. Como decíamos, es un acontecimiento público, el evento más relevante de toda la Torá. Más adelante vemos por qué. Y pues todo el pueblo ve las voces y las antorchas, el sonido del shofar y el monte que humea. Es una forma espectacular como narra la Torá lo más relevante que mi esposa encontró, que es la entrega de los 10 mandamientos, los 10 títulos. Y sigue esto. Bueno, en esta parachá hemos encontrado que es una de las más importantes, o quizá la más importante de todas, porque es donde se hace la entrega de la Torá, porque es donde el Eterno nos da el manual de vida, la instrucción para saber vivir en esta tierra. Aquí el Eterno hace entrega de los 10 mandamientos, que ya todos los conocemos,
y que en realidad no practicamos al pie de la letra. Y es por medio de este acontecimiento que si lo ponemos en práctica o aprendemos a ser virtuosos, somos temerosos del Eterno, amantes de la verdad. Aquí aprendemos la importancia de leer, de estudiar, de memorizar, de meditar y muy importante de escuchar para saber vivir en esta tierra y es un ensayo para el mundo venidero. Hablamos también de que fue un acontecimiento público que fue ante mucha gente con el propósito de que todo el mundo lo conociera y no hubiera ninguna duda de lo que iba a pasar. Aquí se permite la unión del mundo material con el mundo espiritual, porque el Eterno nos da los 10 mandamientos, donde en 5, es la comunión del hombre con Dios y el otro es como el compañerismo entre los hombres, como la relación en la tierra entre hermanos, hablamos del Sinaí. Entonces el pueblo de Israel llega al monte Sinaí para recibir la Torá. Allí se lleva a cabo una boda donde la novia es la Torá. También, bueno, voy a hablar un poquito de Yitro. Hablamos de Yitro porque esta parashá recibe ese nombre, recibe el nombre de Yitro. Y queremos saber un poquito quién es Yitro. Yitro era el suegro de Moisés, una persona que conocía todas las prácticas existentes en ese momento. Él era un idólatra. Fue uno de los consejeros del faraón del momento. Pero Yitro escuchó los milagros que estaban pasando en ese tiempo y decide ir a donde Moisés para pues aprender más, porque se dio cuenta que de todo lo que él conocía, pues era algo muy bueno e importante, y le llamó mucho la atención las cosas que estaban pasando, los milagros que en ese momento estaban aconteciendo, que fue el ver que el Mar Rojo se abrió y el ver la guerra de Amalek. A su llegada, él decide irse hacia donde estaba Moisés con el pueblo. Él llega al monte Sinaí y se encuentra con Moisés. Moisés lo recibe muy bien. Le cuenta todo lo que está pasando a Yitro. Yitro decide convertirse a ese nuevo camino para pues rectificar su vida, y porque veía que era muy bueno. También aquí Yitro le da la primera lección de liderazgo a Moisés, donde Moisés entiende que debe delegar funciones para poder avanzar y no agotarse. Esto gracias al consejo que le da su suegro Yitro, donde él le explica que delegue en hombres sabios y capaces. Moisés lo escucha y pues lo hace. Un mensaje importante o que me llama la atención es, como lo decía anteriormente, que debemos leer, que debemos estudiar, meditar,
Me parece muy importante el aprender a escuchar eh, y no eh, y si escuchamos y nosotros no tomamos acción, sino si no sabemos escuchar, pues no nos va a suceder nada, no vamos a tener un cambio. Aquí vemos que Moisés escuchó a Yitro, le hizo caso y pues le ayudó en mucho. Si nosotros escuchamos y tomamos acción, vamos a tener pues muchos beneficios. Eh, pero si no escuchamos y somos desobedientes, pues nos va a tocar dar muchas vueltas en la vida, así como el pueblo de Israel le dio vueltas y vueltas al desierto, pues sin haber sido pues necesario, ya que pues fue por desobediencia que les tocó andar tanto. Eh, entonces así nosotros también, pues si somos obedientes, pues el camino va a ser pues más fácil, no nos toca dar tantas vueltas y pues es muy bueno, o sea, atender a la palabra y a los mandamientos que nos deja el Señor en esta paracha y en esta enseñanza. ¿Qué más? También hemos visto en este tema que no importa dónde estemos, los problemas que tengamos, si cogemos el camino de la verdad, pues vamos a ser eh, beneficiados en esta vida. No importa cómo estemos, siempre podemos mejorar. El Eterno está esperándonos con los brazos abiertos. Uy. Bueno, sí. A lo que se refiere mi esposa es que es como un espejo de lo que nos puede pasar en el andar del pueblo de Israel. Se refleja en nuestras vidas cuando cometemos errores, delitos, pecados, etcétera. Porque el Eterno nos hace, eh, digamos, pagamos la consecuencia de la desobediencia a los mandamientos, conozcámoslos o no. Y esto nos hace dar unas largas caminatas fuera del punto en que estábamos para volver al camino. El Eterno es misericordioso y permite que retornemos, que hagamos lo que llamamos la Teshuvah. Vamos a ver un slide donde retomamos un poco para hacer una comparación de la historia de Yitro, donde vamos a ver su ascendencia, su ocupación, su procedencia. Entonces, la ocupación es que él era sacerdote de Madián o Midian, y eso lo vemos en Éxodo 2:16, donde dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre, o sea, Yitro. Esta ocupación podemos nosotros notar que Yitro, siendo sacerdote, como decía mi esposa anteriormente, conocía, según los relatos que hemos escuchado, todas las prácticas espirituales ancestrales. O sea, como que conocía todas las religiones, todas las idolatrías y había practicado de todo. Pero pues esto no lo llenó y es lo que nos pasa a nosotros. A mucha gente somos vulnerables, nuestra cultura, de ir a un lado, a otro, o sutilmente de creer en tendencias humanistas o cosas que no están firmemente como lo establece el Señor en su palabra y en esta paracha precisamente, que es las pautas, que son los mandamientos para tener una vida firme, clara,
y no errar en el blanco. Por otra parte, en el siguiente slide vemos, no, en este mismo vemos que además de ser un sacerdote, también tenía una ocupación que era pastor de ovejas. En Éxodo 3:1 dice, un día en el que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yitro, su suegro, que era sacerdote de Midian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Entonces, el hecho de ser pastor significa que era un sacerdote, tenía posesiones, tenía un control de todas sus ovejas y sus ganados, y tenía delegaciones, y sus propias hijas pues cuidaban las ovejas, los ganados. Esta experiencia hizo que más adelante le sirviera para dar una instrucción sabia a su yerno, lo cual a su vez eh, sirvió para poder administrar justicia, y que hoy en día, como es bien sabido, una de las fuentes del derecho es lo que llaman la ley mosaica. Esto ha trascendido hasta nosotros porque fue parte de lo que era el derecho romano, luego fue al derecho civil francés, al código civil, luego al código chileno, y parte de nuestro código civil acá colombiano, que viene del código chileno. Están algunos relatos que proceden de allá, de la Torá, de la ley mosaica. Entonces nuestros jueces, en la parte civil, en la parte penal, están administrando justicia teniendo como fuente lo que llamaron la ley mosaica, o sea, la Torá. En la Torá está todo, están los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes, y pues es la constitución del pueblo de Israel como tal. Seguimos con la siguiente slide y vemos que, bueno, la procedencia de Yitro. Él se llamaba pues Jetro, el Señor lo puso Yitro, le cambió el nombre, cambió su identidad, así como muchas personajes en la Biblia, el Señor les ha cambiado el nombre. El Eterno, también Yeshua, le cambió el nombre a algunos de sus discípulos para darles otro destino, otra identidad, y encauzarlos en el propósito. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, la importancia de cómo llamamos las cosas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, nosotros somos comerciantes, hemos tenido que buscar los nombres para los establecimientos, los negocios, hemos tenido que recibir consejo de los que tienen más experiencia, tanto pues técnica como experiencia empírica, porque la madurez y la experiencia es lo que hace que podamos ser edificados, orientados o corregidos a tiempo para no cometer o incurrir en faltas o cosas que estén fuera del orden. Y eso fue lo que hizo Yitro con Moshe. Todo lo que vivió en el mundo, en su mundo, el Señor se sirvió de eso para poderlo aconsejar y tener el mejor resultado, ya que a través de la delegación Moshe pues alivianó sus cargas y pudo dedicarse a su familia. Cuando mi esposa comentaba que Yitro se fue para donde Moshe era porque él no estaba, Moshe estuvo solo, sin sus hijos y sin su esposa un tiempo, mientras pasaron algunos acontecimientos relevantes como cruzar el Mar Rojo, y de hecho pues se dice en un comentario que cuando el mar se abrió había 12 túneles, por cada túnel pasaba una de las tribus, y esto fue lo que maravilló a Yitro al escuchar y saber la forma milagrosa como el Eterno le había respondido a su yerno. Y la guerra contra Amalek, porque era un enemigo muy poderoso, a ver qué prevaleció. Entonces Yitro dijo, entonces los dioses en los cuales yo creo, todo lo que he practicado, no es tan poderoso como el Dios de mi yerno, entonces me vuelvo al Dios de mi yerno. Y retomamos eso que llamamos el Teshuvah, que significa retorno. Hay un slide ahí que tenemos que habla sobre la Teshuvah, y que significa pues retorno. Entonces está un pasaje que me llamó la atención hace muchos años,
pues no tantos, como 7 o más, un poquito más. Resulta que ahí en el negocio que tenemos, uno de los puntos, yo estaba siendo como amenazado por una persona que había salido de la cárcel, entonces me estaba como infundiendo temor. Y fui donde un amigo conocido, eh, de que nos presentaron, pues las personas que nos invitaron a esta comunidad, que es Leo y Melina, y me dijo esta palabra en Job 11, 13 al 19, que dice, eh, esta promesa me la dio el Señor a mí, yo se la doy a usted. Entonces dice, pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiende las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás levantar la frente en alto y, y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Con esta promesa o esta palabra de hace más de 7 años que el Señor me dio, pude entender que a través de la experiencia de caminar con el Señor, yo tenía que entenderla. Y aquí habla algo relacionado con los 10 palabras. Y es que yo no sabía qué era iniquidad, no sabíamos, y yo dije, pues voy a estudiar por 3 años qué es iniquidad. Traté de entenderla y fue hasta que llegué a la comunidad Jovel, donde empezamos a ver los mandamientos, las fiestas, porque nosotros no conocíamos qué eran las fiestas. Ahí en los mandamientos dice honrar a padre y madre, santificar las fiestas. Yo pensé que era la fiesta de eh, pues de Corpus, o las fiestas de las que veíamos que pues eran combinadas con pólvora. No sabía si eran las fiestas de la iglesia o las fiestas. Bueno, en fin, nunca hicimos un énfasis hasta que comprendimos que Shabbat es la puerta de la gran convocación de las convocaciones de santidad, de las fiestas. Conocimos las fiestas, conocimos eso a través de los mandamientos. Por eso mi esposa relata que es la paracha más importante, una de las más importantes de la Torá, porque a través de los mandamientos o de las normas y las instrucciones para vivir es que podemos entender claramente cuál es el propósito de nuestra vida en relación, como le decía mi esposa, de el hombre con el hombre, que son unos mandamientos, y en relación de nuestra relación con el Señor. Y a través de las fiestas que están en los mandamientos, en Levítico 23, es que entendemos estas situaciones, y poco a poco pues fuimos caminando y entendiendo qué era la iniquidad y cómo era sacar la injusticia de la casa, cómo era que teníamos que clamar al Eterno, y nos dimos cuenta eh, que hay un poder y una claridad que nos escudriña lo más profundo, como dice en la palabra de Dios, es espada de los filos que penetra el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, las intenciones, y Dios nos muestra cómo esto de la iniquidad y las maldiciones generacionales tiene redundancia. En el siguiente slide podemos ver lo que dice ahí en Éxodo 20, refiriéndose pues a las 10 palabras en el primer mandamiento, donde está, aquí con la nueva traducción viviente, dice Éxodo 20, 2 al 6, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, de imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada.
hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ujú. Entonces, hay mucho poder en las palabras. Hemos notado en nuestra cultura, nosotros somos de Boyacá y Santander, somos campesinos, les compartimos que hemos visto cuando empezamos a asistir a la comunidad hace aproximadamente 6 años, 7 años, cómo las historias del papá, del abuelo se repiten en sus hijos e hijas. Y esto pues es bien conocido por nosotros, el Señor ha trabajado en nosotros, en toda la comunidad de cada uno de nosotros, pero yo he visto que a pesar de que caminemos en, en el camino llamado, valga la redundancia, siempre tiende a prevalecer o como arraigarse en algunas cosas como para tratar de destruir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero el Señor le dio una palabra a mi esposa que dice que no te digo que sí que si crees. Es No, que es eso le que no tocó la mucho el tengo. corazón a mi esposa. Mi esposa, el Señor la usó para bendecirme, para rescatarme, y pues estamos muy agradecidos por pertenecer a una familia, porque está vigente, porque sí, ha tenido ataques, hemos estado a punto de romper la familia en varias ocasiones, pero lo importante es que hoy estamos acá y les queremos compartir que para el Señor no hay nada imposible y que prevalece más la fuerza del Eterno y que sus palabras que han sido guardadas en nuestro corazón, sus mandamientos, nunca se pueden apagar. Y la invitación es que, así como Yitro aconsejó a Moisés, cada uno de nosotros o de ustedes que son suegros o suegras, aconsejen, oren bien por sus familias, los que tienen yernos o en el futuro, por nuestros hijos pequeños para que se casen bien, para que cumplan la palabra, para que no se dejen vencer. Porque así como Yitro se dio cuenta que conocía no le servía, se dio cuenta que Moshe tenía un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que sí llenó sus vacíos, así como a todos nos pasó y nos llamó. En la diapositiva, en el slide, nosotros tomamos el primer mandamiento, porque habla de que Él nos sacó de la esclavitud, ¿verdad? Y entonces, pues yo nunca comprendí eso. Antes de conocer al Señor, yo pensé que yo estaba bien. Yo decía, solamente tendremos que ir a darle gracias a Dios a una iglesia, no a pedirle nada. Y al mes estaba de rodillas dándome cuenta que era una persona vacía, con temores. Y aún después de caminar con el Señor, Él sigue sanando heridas, enderezando lo que falta por hacer. Su obra nunca termina, pero Dios es bueno y me dio una buena esposa que me dio una familia, unos hijos, y pues la gloria es para el Señor. No sé tú qué tengas que agregar con respecto a este. No, pues agrega, voy a dar la cita bíblica de la que ahorita comentó. Sí, Es Juan 11:40. ok. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, Entonces comunidad, es escuchar y hacer y creer. amén. Entonces, bendiciones para todos, comunidad, y Shavuot Tov.